Aquel sobre blanco, con el sello oficial y tu nombre escrito en una caligrafía fría, reposando sobre la mesa de madera de la cocina, lo cambió todo en un segundo. ¿Recuerdas ese instante exacto en el que supiste que tu vida ya no te pertenecía, que el Estado te reclamaba para servir a la patria? Bastaba ver la cara de tu madre, entre el orgullo y la angustia, para entender que aquel papel no era una simple carta, sino el billete de ida hacia un mundo desconocido que marcaría un antes y un después en tu biografía. Hoy, los jóvenes alcanzan la mayoría de edad entre pantallas y una libertad que a veces parece infinita, pero para nosotros, cumplir los 18 significaba mirar al buzón con el aliento contenido, sabiendo que el deber nos esperaba a la vuelta de la esquina. Lo que ahora parece una reliquia de un pasado lejano y casi incomprensible, para nosotros fue nuestra rutina diaria, el rito de paso que nos arrancó de la protección del hogar para lanzarnos a la madurez a base de disciplina, madrugones y botas que pesaban más que nuestros propios sueños. En este viaje que emprendemos hoy, no vamos a hablarte de estrategia militar ni de grandes gestas históricas, sino de lo que de verdad ocurría entre los muros de aquellos cuarteles de piedra fría. Vamos a rescatar del olvido el olor azotal, el sabor del rancho compartido y el eco de las marchas que aún resuenan en nuestras rodillas. Quédate conmigo, porque lo que recordaremos hoy te hará viajar directo a aquellos años de juventud, a las anécdotas que solo quienes juramos bandera conocemos y que nunca deberían perderse en el tiempo. Vamos a desempolvar ese petate de la memoria, a recordar al compañero de la litera de al lado que se convirtió en hermano y a revivir esa mezcla de miedo y camaradería que solo se siente cuando sabes que estás viviendo algo que te cambiará para siempre. Prepárate, porque hoy volvemos a ser aquellos reclutas con el pelo rapado y el corazón lleno de incertidumbre, rescatando la verdad de lo que nadie te contaba sobre hacer la mili en España. Es hora de volver a pasar revista a nuestros recuerdos más íntimos, aquellos que forjaron el carácter de toda una generación y que hoy, con la perspectiva que da el tiempo, cobran un sentido mucho más profundo y emocional. Empecemos por aquel sorteo que, para muchos, fue el primer gran juego de azar de nuestras vidas. Todo empezaba con aquel sonido metálico, un tintineo de bolas de madera chocando dentro de un bombo que parecía dictar sentencia sobre nuestro destino. El sorteo de los quintos no era un trámite más, era el primer gran choque con la realidad de un sistema que no entendía de planes personales ni de sueños juveniles. Todos nos reuníamos frente a la radio o esperábamos a que el periódico publicara las listas, con el corazón latiendo con una fuerza que casi dolía en el pecho. Había una tensión eléctrica en el aire de las casas, un silencio espeso que solo se rompía cuando el locutor pronunciaba el número fatídico. En aquel entonces, tu suerte dependía de una cifra. Si el número era alto, quizás te quedabas cerca de casa, en la capitanía de tu propia región, pudiendo ver a la familia o a la novia algún fin de semana. Pero si la bola era caprichosa, el destino podía ser Ceuta, Melilla o el Sáhara, lugares que para un chico de pueblo que apenas había salido de su provincia sonaban a otro planeta, a un exilio lleno de arena, calor asfixiante y una nostalgia que se anticipaba incluso antes de partir. Esa incertidumbre era un peso constante. Recuerdo las conversaciones en la plaza, donde los veteranos nos asustaban con historias de sargentos de hierro y desiertos infinitos, alimentando un miedo que nos hacía sentir muy pequeños. Pero lo que más dolía, lo que se comentaba en voz baja en las cocinas de las familias trabajadoras, era esa desigualdad silenciosa que flotaba sobre el sorteo. Todos sabíamos que, aunque el bombo era de cristal, no todos jugábamos con las mismas cartas. Estaba aquel concepto de la redención en metálico o las influencias que permitían a los hijos de las familias pudientes encontrar un hueco en oficinas cómodas, o directamente, librarse por supuestos problemas físicos que nunca antes habían manifestado. Mientras tanto, los hijos de los obreros y los campesinos, aquellos que hacían falta en el campo o en el taller para traer un jornal a casa, marchaban sin remedio. Era una lección temprana de cómo funcionaba el mundo. Para unos, la mili era un contratiempo que se podía esquivar con dinero o contactos. Para nosotros, era una obligación ineludible, un sacrificio que aceptábamos con una mezcla de resignación y orgullo herido. Esa sensación de injusticia se mezclaba con la despedida. Las madres lloraban como si nos fuéramos a una guerra eterna, y los padres, más parcos en palabras, nos daban un apretón de manos firme, tratando de transmitirnos una fortaleza que ellos mismos no siempre sentían. Se nos decía que aquello nos haría hombres, pero en el fondo, solo éramos chavales con la mirada perdida, intentando asimilar que el tiempo se iba a detener durante 12, 15 o 18 meses. El sorteo era el final de la inocencia, el momento en que dejabas de ser el hijo de fulano para convertirte en un número de reemplazo. Una vez que la suerte estaba echada y el destino asignado, ya no había vuelta atrás. Solo quedaba preparar la maleta de madera o el macuto de lona y mentalizarse para lo que vendría después, ese primer gran desplazamiento que nos alejaría de todo lo que amábamos. Porque tras el sorteo, llegaba el momento de subir a esos transportes que nos llevarían hacia lo desconocido, cruzando una España que nunca habíamos imaginado tan grande y tan solitaria.
Aquel viaje, cargado de humo de tabaco y silencios compartidos, sería el prólogo de nuestra nueva vida. Y entonces llegaba el día. Ese amanecer gris en el que el despertador sonaba con un eco distinto, más pesado, anunciando que el tiempo de los juegos se había terminado. El viaje hacia el destino era, para muchos de nosotros, la primera gran travesía de nuestras vidas, un desarraigo que se sentía físicamente en el estómago mientras el tren o el autobús se alejaba de la estación. No eran los viajes que vemos hoy, rápidos y asépticos, eran trayectos interminables en vagones con asientos de madera que crujían a cada curva, donde el humo del tabaco barato se mezclaba con el olor a humedad y a los bocadillos de tortilla que nuestras madres nos habían preparado con tanto mimo, envueltos en papel de plata. Como si ese último sabor a hogar pudiera protegernos de lo que estaba por venir. Atravesar las fronteras regionales por ley tenía algo de místico y de cruel a la vez. El paisaje iba cambiando por la ventanilla, y con él, nuestro estado de ánimo. El verde de los valles del norte se transformaba en la meseta infinita o en el ocre del sur, y cada kilómetro que sumábamos era un hilo que se tensaba con nuestra casa. Recuerdo mirar por el cristal y sentir que España era un país inmenso, casi inabarcable, un laberinto de vías y carreteras secundarias que nos llevaban lejos de la novia que prometía esperarnos, de los amigos de la pandilla y de la seguridad de nuestra habitación. En esos trenes de reclutas, el silencio inicial se iba rompiendo poco a poco por una extraña solidaridad. Al principio nadie hablaba, cada uno sumido en su propia soledad, mirando sus botas nuevas o apretando el macuto contra el pecho. Pero, tarde o temprano, alguien sacaba un cigarrillo, pedía fuego, y empezaban las preguntas: ¿tú de dónde eres? ¿A qué cuartel vas? ¿Te ha tocado infantería o artillería? Esa soledad compartida era una sensación extraña. Estabas rodeado de gente que sentía lo mismo que tú, pero a la vez, nunca te habías sentido tan solo. Era el primer contacto con un mundo donde tu nombre ya no importaba, donde eras simplemente un bulto en un transporte militar. Al llegar a ciudades desconocidas, a menudo de noche, la sensación de desorientación era total. Estaciones de tren frías, iluminadas por bombillas amarillentas, donde los sargentos ya empezaban a gritar órdenes que no terminábamos de entender. Era el choque cultural de un gallego destinado en Almería o de un canario en los Pirineos, el frío que calaba los huesos a quienes nunca habían visto la nieve, o el calor sofocante que asfixiaba a quienes venían del norte. Ese viaje era el túnel que conectaba dos mundos. Atrás quedaba el joven que ayudaba en el taller o que estudiaba en la universidad, el chico que salía a bailar los domingos. Por delante, una incógnita de muros altos y disciplina de hierro. A medida que el tren se acercaba a su destino final, el miedo se transformaba en una resignación valiente. Sabíamos que no había escapatoria, que aquel destino lejano era ahora nuestro nuevo hogar, un lugar donde tendríamos que aprender a sobrevivir sin el refugio de la familia. Y mientras el convoy se detenía con un chirrido metálico final, entendíamos que lo que dejábamos atrás no volvería a ser igual. Al bajar de aquel vagón, con el petate al hombro y las piernas entumecidas, dábamos el primer paso hacia una transformación radical que empezaría de la forma más brusca posible, perdiendo nuestra propia imagen frente a un espejo que ya no nos reconocería. Porque tras el viaje y el desarraigo, llegaba el momento de la verdad, el instante en que el cuartel nos devoraría para devolvernos, meses después, convertidos en algo distinto. Pero antes de eso, tendríamos que pasar por el ritual que borraba cualquier rastro de nuestra identidad anterior. Nada más cruzar la puerta del cuartel, el mundo que conocía se desvanecía bajo el peso de una disciplina sorda. El primer gran choque de realidad no era una orden, sino el sonido de la maquinilla eléctrica. El ritual del pelado al cero era la ceremonia de iniciación más cruda. En apenas unos minutos, aquellos mechones que cuidabas con esmero, esa melena que seguía la moda de los 70 o los 80, caían al suelo mezclándose con el pelo de cientos de desconocidos. Al mirarte en el espejo, ya no veías al chico que gustaba a las jóvenes del barrio, veías a un recluta, a un número, a alguien que había perdido su individualidad para convertirse en una pieza más del engranaje. Esa imagen, con la cabeza fría y el cráneo expuesto, era la primera lección: aquí no eres nadie especial, aquí todos sois iguales. Luego llegaba el momento de recoger el petate, esa gran bolsa de lona que contenía tu nueva vida. Era un desfile de caos organizado donde te lanzaban la ropa casi sin mirarte. El uniforme, ese caqui que olería a sudor y a detergente industrial durante meses, rara vez era de tu talla. O te sobraban 2 palmos de pernera o la guerrera te apretaba tanto que apenas podías respirar, dándote un aspecto entre cómico y desolador. Las botas, rígidas como el hierro y pesadas como el plomo, se convertían en tu peor enemigo durante las primeras semanas, regalándote ampollas que aprendimos a curar con hilos de seda y paciencia. Al calzarte aquel uniforme por primera vez, sentías el peso de la responsabilidad, pero también una extraña torpeza. Ya no eras un joven con sueños de futuro,
eras un soldado que debía aprender a caminar, a saludar y a callar. Estar en la fila, firme bajo el sol o la lluvia, esperando a que pasaran lista, te enseñaba el valor del silencio y la obediencia. El nombre que tus padres te pusieron con tanto cariño era sustituido por un apellido gritado con fuerza, al que debías responder con un presente, que saliera de las entrañas. Esa transformación física era el reflejo de una transformación interna mucho más profunda. Sin darte cuenta, dejabas de pensar en mí para empezar a pensar en nosotros. El choque de realidad era brutal, sí, pero en esa uniformidad empezaba a germinar algo que todavía no podías ver, una resiliencia que te acompañaría el resto de tus días. Porque una vez que aceptabas que tu imagen ya no te pertenecía, empezabas a fijarte en lo que realmente importaba, la vida que palpitaba dentro de esos muros, entre el olor a rancho y las guardias que parecían no tener fin. Aquel cuartel, que al principio te pareció una cárcel de piedra, estaba a punto de convertirse en el escenario de las vivencias más intensas de tu juventud, donde la supervivencia diaria agudizaría tu ingenio de formas que nunca habrías imaginado en la comodidad de tu casa. La vida en el cuartel era un universo con sus propias leyes, un ecosistema donde el tiempo se medía de forma distinta, marcado por el toque de Diana y el silencio. Si cierras los ojos, estoy seguro de que aún puedes evocar ese olor característico, una mezcla inconfundible de cera para el suelo, tabaco, cuero de las botas y ese aroma penetrante del rancho que inundaba el comedor mucho antes de que empezara el servicio. El rancho, ese guiso eterno, servido en bandejas de metal que quemaban los dedos, donde las patatas parecían flotar en una salsa de color indefinido y la carne era un misterio que todos aceptábamos sin preguntar demasiado. Pero, curiosamente, en aquel comedor, el hambre y el cansancio hacían que aquel trozo de pan chusco supiera a gloria, especialmente cuando se compartía entre risas contenidas para evitar la mirada del cabo de cocina. Y luego estaban las guardias. Esas horas interminables de pie, con el fusil al hombro, viendo cómo la luna cruzaba el cielo mientras el resto del mundo dormía. El frío de la madrugada en los puestos de vigilancia se metía por debajo del capote, un frío seco que te obligaba a dar saltitos o a frotarte las manos con desesperación. En esa soledad del centinela, uno aprendía a hablar consigo mismo, a repasar cada recuerdo de su vida anterior o a planear con detalle qué haría el primer día de permiso. Era en esos momentos de silencio absoluto cuando te dabas cuenta de lo mucho que echabas de menos las cosas sencillas, la voz de tu hermana, el sabor de un café bien hecho o simplemente la libertad de decidir hacia dónde caminar. Pero el cuartel también era el lugar de la picaresca, el escenario donde el ingenio español brillaba en todo su esplendor. Los veteranos, o abuelos, como los llamábamos, eran los reyes de aquel sistema. Ellos ya conocían todos los trucos y nos miraban a los pelusos con una mezcla de superioridad y nostalgia. Aprendimos pronto que para sobrevivir había que dominar el arte del chanchullo. ¿Quién no recuerda haber escondido un hornillo eléctrico en la taquilla para hacerse un café clandestino? O el arte de doblar la ropa de tal manera que pareciera perfecta ante la inspección, aunque por dentro fuera un caos. Inventábamos mil formas de hacer la estancia más llevadera, desde poner cartones dentro de las botas para que no dolieran tanto, hasta los sobornos inocentes con tabaco para conseguir un turno de guardia más favorable. Esa vida cotidiana, dura y monótona, nos obligó a desarrollar una agudeza mental que no se enseñaba en los libros. Aprendimos a leer a las personas, a saber cuándo callar y cuándo actuar, y sobre todo, a encontrar humor en las situaciones más absurdas. Porque, a pesar de la disciplina y el rigor, siempre había un momento para la broma, para el mote ingenioso que poníamos al sargento más estricto o para las historias exageradas que contábamos en las literas antes de que se apagasen las luces. Aquellas paredes de piedra, que al principio nos asfixiaban, terminaron siendo el refugio de una camaradería que solo se forja cuando se comparte el mismo frío y el mismo rancho. Sin darnos cuenta, en medio de esa rutina de desfiles y limpiezas de armamento, estábamos construyendo algo mucho más fuerte que el cemento de los muros. Estábamos creando vínculos con personas que, en cualquier otra circunstancia, habrían sido perfectos desconocidos para nosotros. Y es que, en el fondo, lo que hacía soportable el cuartel no eran las órdenes, sino el hombro del compañero que tenías al lado, ese que se estaba convirtiendo, sin saberlo, en un amigo para toda la vida. En aquel microcosmos de uniformes iguales y cabezas rapadas, ocurrió algo que ninguna otra experiencia en la vida nos volvió a regalar, la democratización absoluta de la amistad. En la vida civil, solemos movernos en círculos cerrados, con gente de nuestra misma ciudad, de nuestro mismo estrato social o con nuestras mismas aficiones. Pero en la mili, el destino te lanzaba a una litera compartida con alguien que hablaba un dialecto que apenas entendías o que tenía unas costumbres que te parecían de otro siglo. Allí, el hijo del médico de Madrid dormía junto al hijo del pastor de un pueblo perdido de la Alpujarra,
el universitario que soñaba con ser ingeniero compartía el pan con el joven que apenas sabía leer y escribir porque había tenido que trabajar la tierra desde los 8 años. Esa mezcla, a veces caótica y siempre vibrante, fue la cuna de amistades de hierro, forjadas no en el ocio, sino en la necesidad y el sacrificio compartido. ¿Recuerdas cómo se estrechaban esos lazos? No hacía falta mucho. Bastaba con compartir un pitillo de contrabando tras el barracón o repartir aquel embutido que te habían mandado en un paquete desde casa y que sabía a gloria bendita. En la mili, el tabaco era la moneda de cambio universal, pero también el pretexto para la confidencia. Bajo el humo de un ducados o un celtas, nos contábamos las verdades que no le decíamos a nadie más. Nos enseñábamos las fotos de las novias que guardábamos en la cartera como si fueran tesoros sagrados, y leíamos en voz alta, casi con pudor, las cartas que llegaban con olor a perfume barato y promesas de fidelidad eterna. Esas cartas eran el combustible que nos mantenía en pie. Cuando uno recibía una carta de ruptura, aquellas que te dejaban el alma en el suelo, no hacía falta que el sargento diera ninguna orden. Los compañeros de la sección se encargaban de levantarte el ánimo, de sacarte una sonrisa con una burla cariñosa o de invitarte a una cerveza en la cantina para que el trago fuera menos amargo. Ese compañerismo era una lealtad ciega. Si uno fallaba, fallábamos todos, y si uno se metía en un lío, siempre había alguien dispuesto a cubrirte las espaldas en la formación o a pasarte el santo y seña cuando llegabas tarde de un permiso. Aprendimos a conocer los silencios de los demás, a saber cuando un compañero estaba rumiando la tristeza por la falta de su madre o cuando la soledad del destino lejano le estaba ganando la partida. En esos momentos, una mano en el hombro o un simple venga, que ya queda menos para la blanca, valía más que cualquier discurso. Eran amistades sin artificios, basadas en la supervivencia diaria y en ese sueño compartido de libertad que todos acariciábamos cada noche antes de dormir. Hoy, muchos de aquellos rostros se han desdibujado con el paso de las décadas. Quizá no recuerdes el apellido de aquel chico de Extremadura que te prestó sus botas cuando las tuyas se rompieron, o el nombre del catalán que te enseñó a hacer la cama de forma que pareciera un bloque de mármol. Pero lo que sí conservas, y lo que nos une a todos los que pasamos por aquello, es la sensación de que, durante un tiempo, fuimos hermanos de sangre sin compartir apellido. Aquellos vínculos nos enseñaron que España era mucho más que un mapa, era un mosaico de acentos, de historias y de corazones que latían al mismo ritmo bajo una guerrera verde caqui. Fue la primera vez que entendimos que, por muy diferentes que pareciéramos por fuera, todos buscábamos lo mismo, volver a casa, ser felices y recordar con orgullo que, en la adversidad, nunca estuvimos solos. Sin embargo, mientras esas amistades se consolidaban, el mundo fuera de los muros del cuartel empezaba a cambiar, y lo que para nosotros fue una ley inamovible, pronto empezaría a cuestionarse, marcando el principio del fin de una era que creíamos eterna. A medida que los años 80 avanzaban y daban paso a los 90, el aire en las calles de España empezó a oler a un cambio que ya no tenía vuelta atrás. Lo que para nuestros padres y para nosotros mismos había sido una verdad absoluta, una etapa inevitable de la vida como el nacer o el morir, comenzó a resquebrajarse. Empezamos a escuchar una palabra que al principio sonaba extraña, casi revolucionaria: la objeción de conciencia. De repente, ya no todos los jóvenes estaban dispuestos a pasar por el aro del cuartel, y lo que antes se resolvía con resignación, empezó a llenarse de debates en las mesas de las cenas familiares. Aquel muro de disciplina que parecía eterno empezó a mostrar grietas, y el servicio militar obligatorio, nuestra mili, inició su lento descenso hacia los libros de historia. Fue una transición extraña para quienes ya habíamos cumplido. Veíamos cómo los nuevos reemplazos llegaban con una actitud distinta, y cómo la prestación social sustitutoria empezaba a ganar terreno, permitiendo que muchos jóvenes cumplieran con el Estado trabajando en hospitales o centros sociales en lugar de aprender a desfilar. El peso del tiempo se hizo evidente cuando, en el año 2001, tras el famoso Pacto del Majestic, se anunció la suspensión definitiva del servicio obligatorio. Recuerdo perfectamente aquel momento. Hubo una mezcla de alivio por las generaciones venideras y una punzada de nostalgia por lo que aquello significaba. Con un decreto, se cerraba un capítulo que había definido la juventud de millones de españoles durante décadas. La mili pasó de ser una obligación ciudadana a convertirse, casi de la noche a la mañana, en un recuerdo borroso que solo los mayores de 30 y tantos podíamos entender. Hoy, cuando pasamos por delante de lo que antes eran cuarteles llenos de vida y ahora son bibliotecas, parques, o en el peor de los casos, solares abandonados devorados por la maleza, es imposible no sentir un escalofrío. El eco de las botas sobre el asfalto y el sonido del toque de corneta se han disuelto en el bullicio de una modernidad que prefiere no mirar atrás. Para los chicos de hoy, la mili es algo que sale en las películas antiguas o una historia exagerada que cuenta el abuelo después de comer. Se ha perdido esa conexión física con el deber y con el territorio,
esa obligación de salir de tu burbuja para conocer la realidad de tu país. Lo que antes era un rito de paso, ahora es una curiosidad histórica. Pero aunque el servicio militar haya desaparecido de las leyes, su huella permanece grabada a fuego en nuestra memoria colectiva. Porque, aunque ya no haya quintos que celebrar ni sorteos que temer, lo que vivimos allí dentro no se borra con un decreto ley. Aquella experiencia, con todas sus sombras y sus luces, dejó una marca en nuestra forma de ver el mundo que el tiempo no ha podido desgastar, y es precisamente esa huella la que nos define hoy como la generación que aprendió a ser fuerte cuando el destino nos obligó a vestir de uniforme. Sin embargo, más allá de la política y de los cambios sociales, queda una pregunta que solo nosotros podemos responder: ¿qué fue lo que realmente se quedó con nosotros cuando cruzamos la puerta del cuartel por última vez para no volver jamás? Esa huella de la que hablamos no son solo las cicatrices de las marchas o el recuerdo de una guardia bajo la lluvia, es algo mucho más sutil y profundo que se instaló en el centro de nuestro carácter. Al mirar atrás, nos damos cuenta de que aquel joven que entró al cuartel con miedo y el pelo demasiado largo, no fue el mismo que salió meses después con la blanca en el bolsillo. La mili fue, para bien o para mal, la fragua donde se templó la voluntad de toda una generación. Allí aprendimos que la vida no siempre te da lo que quieres, sino lo que te toca afrontar, y que la queja sirve de poco si no va acompañada de un paso firme hacia adelante. Esa capacidad de aguante, esa resiliencia que hoy nos permite mirar los problemas a la cara sin pestañear, se forjó entre los madrugones a las 6 de la mañana y la disciplina de un sargento que no aceptaba excusas. Lo que queda hoy de aquel servicio militar es una forma de entender la lealtad y el respeto que a veces parece escasear en el mundo moderno. Aprendimos a valorar el orden, no como una imposición, sino como una herramienta para la convivencia. Pero, sobre todo, nos quedó el valor de lo compartido. En un mundo cada vez más individualista, nosotros guardamos el recuerdo de lo que significa depender de la persona que tienes al lado, de saber que tu bienestar está ligado al de tu compañero de fatigas. Ese espíritu de sacrificio, esa solidaridad silenciosa que no buscaba el aplauso sino simplemente cumplir con el deber, es el legado invisible que llevamos con nosotros. Cuando hoy nos enfrentamos a las dificultades de la edad, a los cambios de la sociedad o a los retos de la familia, lo hacemos con esa seguridad que nos dio el haber superado una prueba que nos sacó de nuestra zona de confort antes de saber siquiera qué significaba esa expresión. Al final, la mili no fue solo aprender a usar un arma o a saludar a un superior, fue un curso intensivo de humanidad en bruto. Nos enseñó a convivir con la diferencia, a tolerar el carácter del otro y a encontrar belleza en la austeridad. Hoy, al ver las fotos amarillentas de aquel entonces, con nuestras caras de niños disfrazados de soldados, no vemos solo un periodo de tiempo perdido. Vemos el inicio de nuestra madurez, el momento en que descubrimos de qué material estábamos hechos. Esos recuerdos, que el tiempo ha ido puliendo hasta quitarles lo amargo y dejarles solo el brillo de la nostalgia, son parte de nuestra identidad. Son la prueba de que fuimos parte de algo más grande que nosotros mismos, y que esa experiencia, por muy dura que fuera a ratos, nos regaló una sabiduría que no se encuentra en ninguna pantalla ni en ningún manual moderno. Fuimos los últimos de una estirpe que entendió el compromiso como una forma de vida, y eso es algo que nadie nos podrá quitar. ¿Y tú? ¿A dónde te mandó el azar de aquellas bolas de madera? ¿Fue a la dureza del desierto, al frío de la montaña o te quedaste cerca de los tuyos? Cuéntanos en los comentarios cuál fue tu destino, ese nombre de ciudad o de cuartel que todavía te hace sonreír o suspirar cuando lo escuchas. Comparte con nosotros esa anécdota que siempre cuentas en las reuniones familiares, ese chanchullo que te salvó de una guardia o el nombre de aquel compañero del que nunca volviste a saber pero al que todavía consideras un hermano. Vuestras historias son el verdadero archivo de este país, y aquí queremos que sigan vivas. Si al escuchar estas palabras has sentido el peso del petate en el hombro o el olor del rancho en la memoria, si este recuerdo también te ha tocado el corazón, te invito a que te suscribas y te unas a nuestra comunidad. Aquí no solo recordamos el pasado, sino que honramos tu historia y la de todos los que, como tú, ayudaron a construir el presente que hoy vivimos. Suscríbete para que sigamos pasando revista juntos a los años más intensos de nuestras vidas. Porque tu memoria es nuestro mayor tesoro. Esa huella de la que hablamos no son solo las cicatrices invisibles de las marchas bajo el sol o el recuerdo imborrable de una guardia solitaria bajo la lluvia, es algo mucho más sutil, una esencia que se instaló en el centro mismo de nuestro carácter y que nos ha acompañado en cada decisión importante de nuestra vida adulta. Al mirar atrás, con la calma que otorgan los años, nos damos cuenta de que aquel joven que entró al cuartel con el corazón en un puño y el pelo demasiado largo, no fue el mismo que salió meses después con la blanca guardada en el bolsillo como si fuera un tesoro. La mili fue, para bien o para mal, la fragua donde se templó la voluntad de toda una generación de españoles. Allí, entre muros de piedra y toques de corneta, aprendimos una lección que hoy parece olvidada, que la vida no siempre te ofrece lo que deseas,
sino lo que te toca afrontar, y que la queja sirve de muy poco si no va acompañada de un paso firme hacia adelante. Esa capacidad de aguante, esa resiliencia que hoy nos permite mirar los problemas de frente sin pestañear, se forjó precisamente en aquellos madrugones a las 6 de la mañana, en la disciplina de un sargento que no aceptaba excusas y en la necesidad de mantener las botas limpias aunque el camino fuera puro fango. Lo que queda hoy de aquel servicio militar es una forma de entender la lealtad, el respeto y la palabra dada que a veces parece escasear en el mundo moderno. Aprendimos a valorar el orden, no como una imposición autoritaria, sino como una herramienta necesaria para la convivencia y la supervivencia en grupo. Pero, sobre todo, nos quedó marcado a fuego el valor de lo compartido. En un mundo que hoy nos empuja a ser cada vez más individuales y aislados, nosotros guardamos en el pecho el recuerdo de lo que significa depender totalmente de la persona que tienes al lado. Sabíamos que nuestro bienestar, y a veces nuestra propia seguridad, estaba ligado al compromiso del compañero de litera. Ese espíritu de sacrificio, esa solidaridad silenciosa que no buscaba el aplauso ni el reconocimiento en una red social, sino simplemente cumplir con el deber por uno mismo y por los demás, es el legado invisible que llevamos con nosotros en el ADN. Cuando hoy nos enfrentamos a las dificultades de la edad, a los vaivenes de la economía o a los retos de ver crecer a nuestros hijos y nietos, lo hacemos con esa seguridad interna que nos dio el haber superado una prueba que nos arrancó de nuestra zona de confort mucho antes de que supiéramos siquiera qué significaba esa expresión. Al final, la mili fue mucho más que aprender a manejar un equipo o a saludar con la mano en la sien a un superior, fue un curso intensivo de humanidad en bruto, sin filtros ni adornos. Nos enseñó a convivir con la diferencia, a tolerar el carácter difícil del otro y a encontrar momentos de auténtica belleza en la austeridad más absoluta. Hoy, al rescatar del cajón esas fotos amarillentas de los años 60, 70 u 80, donde aparecemos con caras de niños disfrazados de soldados, no vemos simplemente un periodo de tiempo perdido o robado. Vemos el amanecer de nuestra madurez, el instante preciso en que descubrimos de qué material estábamos hechos realmente.